Muchas gracias por las palabras tan entrañables que no merezco, pero viniendo de don Antonio Bustos y de mi amigo y compañero, y además de ello que casi podríamos decir que hermanos. Pues gracias. Es para mí un honor presentar ante tan distinguida audiencia esta conferencia que la he titulado Cirugía Española del siglo XVI, Bartolomé Hidalgo de Agüero, cirujano sevillano, pionero en la cirugía de su tiempo. Esta ciudad de Sevilla tiene en su historia aspecto sumamente desconocido por el público en general. Por ello quiero destacar del olvido en esta ocasión a un personaje que ocupó un destacado lugar en la historia médica de nuestra ciudad durante el siglo XVI. Decía Siles que para comprender la esencia de la profesión había que conocer su historia. Es constatable que a lo largo de la historia la medicina y la cirugía han avanzado con firmeza y constancia a lo largo de su evolución. Pero también pudiera ser cierto, como veremos, que un tema tan antiguo como las heridas sigue atrayendo la atención de los investigadores y al menos, en nuestro caso, desde las primeras civilizaciones hasta el siglo XVI. Desde la prehistoria, el hombre sufría heridas por su vida nómada o en refugios provisionales. La actividad de la caza era fuente de riesgo para la salud, que se manifestaba en heridas y traumatismos de toda índole. Aquí tenemos el cráneo de Saint-Césaire en Francia, descubierto en 1936, que se encuentra en el Museo Nacional del Eagles, y es la huella de una herida descubierta hace 36.000 años de un joven neandertal. En la civilización sumeria, unos 4.000 años antes de Cristo, contamos con el testimonio de las 30.000 tablillas cuneiformes, de las cuales 800 hablan o tratan de algún tema médico. En el Código de Hammurabi se incluyen algunas leyes referidas específicamente al tratamiento de las heridas. Si un médico causa una herida grave con un bisturí al esclavo de un hombre libre y lo mata, el médico debe sustituir el esclavo por otro. Si trata a un hombre libre y le causa una herida mortal, o si ha abierto un acceso, por ejemplo, y el hombre libre queda ciego, se le cortarán las manos. Pasemos a otro de los grandes periodos de la historia de la humanidad, la civilización egipcia. En el 2700 a.C. data el primer tratamiento de las heridas recogida en el Tratado de Cirugía escrito por Hinotel. También en los papiros, como el papiro de Edwin Smith, escrito alrededor del siglo
17 a.C. recogía casos de heridas de guerra, y en el papiro de Ebers, redactado en el antiguo Egipto, se le ha llamado el libro de las heridas. Pero sin duda la medicina comienza su despegue en la antigüedad clásica, en Grecia. Lo prueba la abundante documentación escrita en los primeros, en los poemas homéricos, en la llamada, en la Ilíada, se describe el tratamiento que recibe el rey Menelao, herido con una flecha en el asedio a Troya. El cirujano resulta ser Asclepio, el dios de la medicina griega. Pero la figura médica por excelencia en la cultura griega clásica es Hipócrates. El enfoque terapéutico de la medicina hipocrática se basa en el poder curativo de la naturaleza, vis medicatris nature. Según esta doctrina, el cuerpo contiene de forma natural el poder intrínseco de sanarse y cuidarse. La terapia hipocrática se concentraba simplemente en facilitar este proceso natural. Para hacerlo, Hipócrates creía que el reposo y la inmovilidad tenían gran importancia. En general, la medicina hipocrática era muy cuidadosa con el paciente, el tratamiento era suave y destacaba la importancia de mantener el paciente limpio y estéril. En los tratados de cirugía del corpus hipocrático se advierte una notable exactitud anatómica y sorprende algunas propuestas terapéuticas de plena vigencia en la actualidad, como el drenaje del empiema pleural o los tratamientos sugeridos para los traumatismos craneales. La herencia de la medicina griega será asumida por Roma. La gran figura de la medicina en Roma fue Galeno, que se inició en el tratamiento de las heridas de flechas y lanzas de los gladiadores en su ciudad natal, Pérgamo. En sus definiciones médicas dice: a la cirugía es el movimiento incesante de manos firmes y experimentadas. Su principal obra es el método Melendi sobre el arte de curar. A esta cuestión responde Galeno que el curar por vía desecante era mejor que por la húmeda y supurativa, porque vio que se aliviaban por ella más que por la otra que usaban los romanos. La cuestión es si se ha de curar digiriendo o desecando. Lo que Galeno no pasó de consejo y de proyecto, porque no se atrevió a plantearlo en Roma, fue ejecutado en el Renacimiento, donde se aprovechó del consejo de este gran hombre, había consignado de curar las heridas por los medios desecantes y no por los húmedos. El saber médico de la antigüedad clásica no se perdió. Heredado por la Edad Media en el mundo islámico y en la Europa cristiana. Entre los médicos árabes, el más conocido fue, sin duda, Avicena, siendo su autoridad comparable con la de Galeno. Su mayor obra, el Canon, se compone de 5 libros, en gran parte basado en Hipócrates y Galeno. Abenzoar vivió en la España musulmana del siglo XII,
nacido en Sevilla, escribió el libro de la ciencia de curar. Y Abul Qasis puede ser considerado el padre de la cirugía moderna, nacido en Medinat al-Zahra. Publicó sus 30 volúmenes de su enciclopedia médica, en la que presenta instrumento quirúrgico. Esta muestra se encuentra en el Museo de la Torre de Calahorra en Córdoba, y es una muestra exacta de este entre el mundo árabe y la Europa cristiana sirve de puente la denominada Escuela de Salerno. La Escuela de Salerno, considerada como un faro de luz dentro de las tinieblas imperantes en Europa, el primer tratado europeo medieval de cirugía, tiene lugar en esta escuela la práctica quirúrgica de Rugier de Frugardi en 1170, obra que se ocupa del tratamiento de las heridas y traumatismos. ¿Qué nos encontramos en la Europa cristiana? La enfermedad era un castigo divino. Su curación se fundaba en el arrepentimiento y la penitencia. En el Concilio de Letrán, en 1215, se separa los internistas garladores de los cirujanos sajadores. La prohibición de estudiar y ejercer medicina y cirugía se repetía en concilios provinciales como Reims, Letrán, Lemus. La práctica de la cirugía se devaluó, siendo ejercida por profanos, iletrados y charlatanes. En el Concilio Laterano, en el siglo XIII, prohíbe a los médicos, bajo pena de excluirlo de la Iglesia, realizar tratamientos médicos sin solicitar consejo eclesiástico. En este sentido, es importante tener en cuenta la encíclica Ecclesia Aborre ad Sanguine, publicada por Inocencio III en 1215. La prohibición antedicha remonta a sus orígenes al comienzo del segundo milenio del cristianismo, recogida en las decretables de Gregorio IX, 1237. Incluso las leyes civiles, como las 7 partidas de Alfonso X el Sabio, insiste en esta prohibición. Esta decadencia de la cirugía medieval comenzará a ser superada gracias a la actividad médica desarrollada en el monasterio de Guadalupe. La gran afluencia de peregrinos que acudía al santuario hizo necesaria la creación de hospitales. Hubo uno de carácter general llamado de San Juan Bautista, edificado a partir de 1402 en lo que hoy es el Parador de Turismo, y que tenía entre sus diferentes salas una dedicada exclusivamente a la cirugía. La asistencia hospitalaria en Guadalupe en el siglo XV había alcanzado la cima con su desarrollo, por su fama y reputación por los físicos y cirujanos del monasterio, y por la famosa Escuela de Medicina. Eugenio IV, en el edicto del 13 de junio de 1442, faculta al prior y monasterio para que monjes no ordenados in sacris, peritos en medicina y cirugía, es decir, antes del ingreso en esta religión, habían sido doctos en la Facultad de Medicina y Cirugía,
para que tanto en la enfermería monástica como en los hospitales puedan estudiar y practicar medicina y cirugía. 10 años después, Nicolás V, en su restricto Alia Felice Recordaciones de 1452, confirmó la misma facultad a todos los monjes no ordenados in sacris, aunque antes de su ingreso en la orden no hubieran sido doctos en medicina o cirugía. Este florecimiento preparó el desarrollo de la cirugía española del Renacimiento. A partir de los reyes católicos y en España de los Austria, la práctica quirúrgica se aprendía desde mediados del siglo XVI, haciéndose al lado de un cirujano revalidado y con la obligación de haber estudiado previamente 3 años de medicina, tras lo cual era examinado ante el Tribunal del Protomedicato, instaurado en 1477 por los reyes católicos. Pero a pesar de la ampliación de las cátedras de medicina, se produjo un creciente intrusismo por parte de particulares, favorecido por una real pragmática de 1588. Si bien es cierto que en este periodo sobresalen figuras en el campo de la cirugía como Andrés Alcázar, Francisco de Arceo, Francisco Díaz o Juan Fragoso, a algunos de los cuales después nos referiremos. En España destaca Dionisio Daza Chacón, cirujano militar, y Juan Calvo, que recomienda la técnica del colgajo y cuya cirugía universal y particular, impresa en 1580 en Sevilla, fue texto obligado para los cirujanos que se examinaban ante el promedicato. En lo relativo al tratamiento de las heridas por arma de fuego, en un principio se defendió la toxicidad de las mismas, recomendándose la cauterización para evitar la muerte por envenenamiento. En España, Daza Chacón y Juan Fragoso rechazaron esta idea, si bien otros autores como Agustín de Farfán defendían la toxicidad de las heridas por arcabuz, donde también aconseja el uso de aceite hirviendo de saúco para su tratamiento. Pero la gran aportación en la cirugía renacentista española se debe a Bartolomé Hidalgo de Agüero en el tratamiento de las heridas por arma blanca, sustituyendo la vía común o tratamiento de las heridas por la vía particular, y la cicatrización pre-primas intenciones que practicó en el Hospital del Cardenal en Sevilla. Con la conquista del Nuevo Mundo, Sevilla se convierte en puerto y puerta de Indias. La ciudad cuenta con un volumen notable de población, tanto empadronada como transeúnte, a la que hay que proporcionarle asistencia sanitaria. Para ello se contaba con uno de los hospitales integrado por establecimientos de diferentes naturaleza y titularidad, entre los que destacaban el Hospital de las Cinco Llagas, fundado por Catalina de Rivera, y el de San Hermenegildo o del Cardenal, vulgarmente conocido como de los Heridos, en el que centraremos nuestra atención. El Hospital de San Hermenegildo fue fundado por el Cardenal Cervantes en 1455, en el entorno de la actual plaza de San Leandro. Este hospital se presenta como una entidad benéfico-sanitaria que utilizó un
las funciones para las que fue creado, sabiendo adaptarse admirablemente al curso cambiante del tiempo. Nacido con las características propias de los establecimientos asistenciales que tanto proliferaron durante la Baja Edad Media, su hospitalidad evolucionó durante esta centuria del 500 sin abandonarse del todo sus raíces bajo medievales. Se convirtió entonces en el hospital más importante de la ciudad, para pasar luego a ser, a comienzos del siglo XVII, un gran centro de atención quirúrgica que llenó un importante hueco en el sistema hospitalario sevillano. A continuación, este es el patio central del hospital. A continuación, mostramos una pintura que, aunque efectuada en 1601 y 1604, se encontraba en la capilla del Hospital de San Hermenegildo. Nos da una idea de la importancia de este centro, cuadro que se encuentra depositado en el Museo de Bellas Artes con autoría de los pintores Alonso Vázquez y Juan de Uceda. Representa a un hombre herido con atuendos reales propios del siglo XVI. Le rodean figuras en el terrible trance que terminó con su vida. En la mitad inferior a la derecha del santo está representado por 3 ángeles, y en ello se ha visto la alegoría del celo, la fe y la constancia, actitudes que practicaba. A la izquierda del santo se encuentra el cardenal Cervantes, fundador del hospital. El clérigo que se acompaña es el canónigo Diego de Rivera, administrador del hospital. Con anterioridad a la reducción hospitalaria que se pudo conseguir gracias al tesón del cardenal Rodrigo de Castro, se hacía absolutamente necesario que al menos hubiese un centro ciertamente efectivo en donde pudiesen ser tratados los múltiples pacientes que en aquella época no encontraban una asistencia eficaz y especializada para los males que padecían. Están bastante bien definidas las características del centro, conociéndose muchos detalles del mismo, tanto desde el punto organizativo, gerencial y sanitario. Refiriéndonos a lo primero, conocemos las constituciones del Hospital de San Hermenegildo, que con su lectura ha permitido conocer los entresijos de su organización y lo magnífica bien que estaba proyectada. Este centro nació con ideas modernas y renovadoras. Su número de camas superaba los 80. Su personal sanitario era escogido entre los mejores médicos, cirujanos y personal auxiliar de la ciudad. Se les exigía calidad, dedicación e ilusión en el trabajo. Para la contratación de médicos y cirujanos tenía que cumplir estrictamente el protocolo que exigía gran conocimiento y experiencia en la especialidad, estar aceptado como persona grata y ser cristiano viejo. Otra de las cuestiones que nos diferenciaron de lo ya existente era el nuevo concepto de higiene, ya que las infecciones bajaron de forma sustancial y aumentaron las curaciones. Llegó a convertirse en el centro médico más importante de la ciudad gracias a su especialización en el tema de las heridas.
en 1621 se expresa claramente como el ser el único centro que admite heridos y que estas heridas se producen en cualquier momento del día o de la noche, el cirujano, que podríamos llamar de guardia, debía residir en el hospital, por lo cual su estado se acuerda ser soltero. El fin del hospital vendría con la desarmonización en 1836, es agregado al Hospital de las Cinco Llagas y en 1837 dejó de existir. El edificio pasará a convertirse en asilo provincial de San Fernando y finalmente asilo en hospicio desde 1946 hasta su derribo en 1950, con el objeto de crear la apertura de la actual calle Francisco Carrión Mejía, que une la plaza de San Leandro con Santa Catalina. En este centro hospitalario de tan ilustre historia desarrolló su labor en el siglo XVI el insigne cirujano Bartolomé Hidalgo de Agüero. ¿Quién fue este destacado cirujano de la Sevilla del siglo XVI? Es imposible comentar la vida y obra del doctor Hidalgo de Agüero sin hacer referencia al hospital donde desarrolló su vida profesional. Nació en Sevilla en 1531, ciudad en la que ejerció su profesión de médico cirujano hasta su muerte en 1597. Sus restos reposan en la iglesia de San Juan de la Palma, donde la Real Academia de Medicina, en un azulejo, honra su memoria. Alcanzó fama como inventor del método de la vía seca o particular en el tratamiento de las heridas. Hay que recordar que la vía común o húmeda, la que venía empleándose desde tiempo de Galeno, se basaba en la curación de las heridas por segunda intención. Esto implicaba dificultar la cicatrización realizando frecuentes drenajes con el fin de evitar la gangrena. El objetivo se consideraba alcanzado cuando la herida manaba el pus laudable, que para la escuela galénica era un paso necesario para la curación. Por eso, cuando el pus se negaba a fluir, tenía que provocarlo con hierros y cauterios, lo que causaba grande sufrimiento a los desdichados pacientes y una alta mortalidad. Fueron varios los cirujanos que se opusieron a tan bárbaro método, usando el sentido común y su propia experiencia clínica, pero chocaban siempre contra el dogmatismo galénico que imponía sus prácticas bajo el indiscutible argumento de la autoridad de un médico romano del siglo II. Hidalgo, que como práctico y erudito conocía muy bien el saber de Galeno, se aprovechó del consejo que este gran hombre había consignado de curar las heridas por los medios de secante y no por los húmedos, lo que en Galeno no pasó de consejo y de proyecto porque no se atrevió a plantearlo en Roma, fue ejecutado por nuestro sevillano. Y fue nuestro adelantado Bartolomé Hidalgo de Agüero quien en 1584 publicó en Sevilla un pliego titulado Avisos particulares de cirugía contra la común opinión, defendiendo la curación de las heridas por primera intención,
Su método consistía en limpiar las heridas con vino blanco, eliminar cualquier tejido dañado, aproximar los bordes, aplicar sustancia astringente para evitar la maceración y cubrir con un vendaje compresivo. Es decir, y salvando las distancias, un procedimiento muy parecido al que se aplica en la actualidad. El pliego impreso titulado Avisos Particulares de Cirugía contra la Común Opinión en 1584 fue incluido junto con unos escritos en el volumen Tesoro de la verdadera cirugía y vía particular contra la común. En 1604, editado por su yerno 7 años después de su muerte. Era un excelente operador y muy popular, dados sus buenos resultados, y lo que le dio fama y el nombre en Sevilla. Su primer precepto era: todo cirujano que cure presto, cure sin dolor, y que aparte y prevenga. En su escudo de armas figuraba la leyenda: hidalgo si no probara villano. La fama de cirujano hábil de Hidalgo de Agüero era tan notoria que los bravos de Sevilla de la época, en el trance de acometerse a cuchillo, solían exclamar: a Dios me encomiendo y al doctor Hidalgo de Agüero. En su ciudad realizó sus estudios y en la universidad alcanzó el grado de doctor, en la que desempeñó una cátedra de cirugía. Profesor de la universidad, contribuyó con su gran experiencia al conocimiento de la especialidad quirúrgica y apoyó la investigación anatómica con el estudio en cadáver. Es considerado por muchos autores, como por ejemplo Rangel, como el cirujano más importante de finales del siglo XVI. Frente a los cirujanos que defendían la vía común para el tratamiento de las heridas, Agüero propone su vía particular, que consistía en la cura por primera intención, desechando los drenajes y demostrando por estudios teóricos y empíricos el porqué de sus ideas. Toda esta teoría particular de Secante lo expone largamente en su extensa obra Tesoro de la verdadera cirugía, y vía particular contra la común, dando a conocer toda su experiencia quirúrgica adquirida a lo largo de su vida. Sus conocimientos y teorías se extendieron por el nuevo continente. A esta difusión contribuyó varios de sus seguidores. Uno de ellos fue su discípulo Pedro López de León, que estudió y practicó cirugía con Agüero. No siempre fue acogido y atendido en sus ideas, y hasta en su mismo hospital tuvo una réplica importante por parte de Juan Fragoso, cirujano del rey. No fue una confrontación radical, pero sí opuesta al doctor Hidalgo de Agüero, y así lo demuestra en sus publicaciones tales como Erotemas quirúrgicos o Cirugía Universal. Donde se demuestra que más conservador que su oponente por su formación galénica. Hidalgo contesta con la publicación de su libro Aviso de cirugía contra la común opinión. Especial interés tiene la forma
en la que el cirujano sevillano demuestra la ventaja de su método frente a la cura tradicional. Adujo para ello su experiencia durante 2 décadas en el Hospital del Cardenal y llegó incluso a comparar los resultados de ambos procedimientos a base de datos numéricos, lo que constituye uno de los más tempranos intentos de utilización de las estadísticas hospitalarias. Los principales poetas de España le dirigieron sus elogios en varias composiciones, de las cuales es una la siguiente: doctor ilustre, honor del patrio nido, de hidalgo y abuelo por renombre, y con hidalgo en tanto como en hombre, por abuelo de Apolo habéis nacido, porque tanto en ciencia habéis sabido, que perplejo y confuso cualquier nombre, dudo a cuál de los 2 primeros nombres por haber nuestra ciencia introducido. Podemos concluir diciendo que Sevilla, y sobre todo desde ese periodo del Renacimiento, centrado en el siglo XVI, fue el comienzo de una nueva forma de curar, donde la antigua ciencia seguirá evolucionando y perfeccionándose hasta conseguir metas insospechadas. Después de haber intentado narrar sucintamente la historia de la ciencia quirúrgica, llegamos al conocimiento del Hospital del Cardenal, y en él estudiamos la figura de ese gran e insigne médico cirujano al que hemos dedicado nuestra atención, poniendo nuestro amor, verdad y belleza. Muchas gracias.